Colombianos muy atentos porque el presidente Gustavo Petro en una de sus alocuciones lanzó una advertencia muy grave que sacude a nuestro país y es sobre cómo los grupos narcotraficantes estarían detrás de la violencia en nuestro país y que estarían buscando influir en las elecciones con el objetivo de que la extrema derecha vuelva a mantenerse en el poder. Como sabemos, a ciertas personas les encanta vender la falsa seguridad en nuestro país. Y es que esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro en su alocución, dando referencia en que estos grupos, la Junta del Narcotráfico, estaría detrás de todo lo sucedido, de todos esos atentados sucedidos en nuestro país, con el fin de influir en las elecciones para perpetuar en el poder a la extrema derecha. Y escuchemos muy bien lo que dijo el presidente Gustavo Petro. De Iván Mordisco, que también están en Guaviare, y los grupos de lo que era la segunda Marquetalia, todos obedecen a la Junta del Narcotráfico. Ellos son sus jefes. Y por eso no me extraña que los grupos del Cauca estén tratando de sabotear elecciones. ¿Qué es lo que quiere la Junta del Narcotráfico? Que la extrema derecha gobierne a Colombia como en Ecuador. En Ecuador crece el doble la tasa de homicidios de Colombia. Las mayores zonas de tasa de homicidios son la ruta del sur de Ecuador, norte de Perú hacia los puertos. También hay rutas del Colombia Sur hacia los puertos, pero la tasa de homicidio alta es porque la mayor cantidad de cocaína que llega a los puertos, mal cuidados del Ecuador, es la cocaína de Perú, que también compra la Junta del Narcotráfico. Y es increíble porque uno se pone a pensar cómo han incautado azúcar pulverizada que viene en cargamentos de banano que pertenecen a la familia del presidente de Ecuador, del señor Daniel Noboa. Y luego son esos mismos políticos que dicen tener mano dura y combatir al narcotráfico cuando en sus propias empresas familiares encuentran esta azúcar pulverizada que va a varias partes del mundo. La Junta del Narcotráfico tiene incidencia dentro de nuestra fuerza pública y dentro de nuestra fiscalía. Por eso no hubo una investigación sobre el asesinato del fiscal Pech. Estoy extendiendo un poco, pero por eso yo la denuncié por primera vez en Colombia, como a Diego Marín y otros. Y es la que controla el comercio en Ecuador. ¿Quién es el mayor exportador de cocaína hoy en el mundo? No es Colombia, que es el primer productor. Pero el primer exportador de cocaína al mundo se llama los puertos ecuatorianos, y es porque no se cuidan como si cuidamos cada vez más las salidas y la incautación que se hace en alta mar y en puertos, etcétera, en el mundo con inteligencia colombiana y en Colombia. 3.300 toneladas incautadas. Eso es un récord mundial. ¿Y qué es lo que provoca? Que se desplazan a Ecuador. Allá hay funcionarios veniales, dicen mentiras, como acusar a la policía que entró a la Policía Nacional de Colombia, que es la que hace mi escolta, con un jefe que es un funcionario público general de la policía, a decir que fue Fito el que mi escolta entró a la casa. Nosotros tenemos todas las pruebas de quién entró, una sola persona, a ayudarme a hacer mi libro. Y de que no entró nadie más a mi casa sino la comida para poder comer, que traían mis escoltas. Y eso lo supone la inteligencia del Ecuador, que le dice a la prensa ecuatoriana y que la prensa aquí enemiga del gobierno reproduce sin investigar. ¿Por qué el señor Daniel Noboa está detrás de todas esas acusaciones en contra del presidente Gustavo Petro últimamente ahora que se acercan a elecciones? Este señor se ha ido en contra del gobierno actual, está apoyando a los políticos de ultraderecha y empiezan los ataques en nuestro país, cuando de los puertos de Ecuador es de donde sale todo ese producto ilegal que es distribuido a varias partes del mundo. Según las palabras del presidente Gustavo Petro, dicho en palabras claras, los criminales no solo quieren plata, también quieren el poder y para lograrlo harían tres cosas: generar violencia, crear miedo en la gente y cambiar la forma en que vota el país, porque cuando hay miedo la gente tiende a votar por los que venden la falsa seguridad y dicen tener esa mano dura. Pues eso es lo que dicen esas personas y ya sabemos quiénes son.
Si miramos el tamaño del negocio, el narcotráfico conecta a Colombia con Estados Unidos y Europa. Eso mueve millones, tiene poder y ha influido antes en política en nuestro país. Miren lo que pasó en Ecuador, aumentó la violencia, la gente entró en miedo y ganó una política según de mano dura como el señor Daniel Noboa, en el que eran relacionados con ciertas empresas familiares que le han encontrado azúcar pulverizada en cargamentos de banano. Ese es el tipo de escenario que el presidente Petro dice que podría repetirse en nuestro país y que se repitió durante mucho tiempo bajo aquellos gobiernos que decían defender a los colombianos. ¿No será que por allá cierto presidente de otro país quiere que perpetuar en el poder por allá la extrema derecha de Colombia para que sigan haciendo sus negocios y sigan llenándose de dinero ilegal? Pues uno nunca sabe. El señor Iván Cepeda también lanzó duras acusaciones contra de los atentados que se han hecho en las últimas horas, acabando con la seguridad de Colombia, y eso con el fin de influir en las elecciones que perpetuarían en el poder a la extrema derecha, eso con el fin de acabar la campaña presidencial del señor Iván Cepeda, y a eso se refirió el señor Cepeda, y escuchémoslo muy bien. De lo que se trata aquí es de provocar el máximo miedo, desestabilización y generar la sensación de que se requiere volver a las fórmulas tantas veces fracasadas de militarizar a ultranza los territorios. Es evidente que los autores de estos actos terroristas buscan favorecer, digámoslo con claridad, el proyecto político de la extrema derecha. Sin duda, sobre eso que no quepa duda. Esto no es gente que está trabajando por transformar el país ni por beneficiar a las comunidades. Esta es una guerra contra el pueblo del Cauca y del Valle del Cauca. Y es que muy claro, hay que abrir muy bien los ojos, colombianos, porque ya sabemos a quién le encanta vender esa seguridad de nuestro país, esa seguridad que no funcionó en Colombia y que llenó las calles de personas fallecidas tras los falsos positivos, cuando en aquel entonces este señor sí llenaba calles por completo. Cuando cierto político llenaba las calles de Colombia, pero con ataúdes y personas fallecidas. Ahora Álvaro Uribe Vélez sale a decir y a criticar al señor Iván Cepeda tras las últimas acusaciones que le lanzó a la extrema derecha y cómo estos grupos narcotraficantes quieren perpetuar en el poder a estas personas. Pues este señor se emparacó en las redes sociales aprovechando del momento y luego dice que los que se están favoreciendo de esto es el gobierno del presidente Petro y el señor Iván Cepeda, cuando ellos son los que se encargan de hacer política con lo que está sucediendo en Colombia. Y escuchemos muy bien al señor Álvaro Uribe Vélez, que luego dice ser un viejito tierno y hacerse la víctima en esto que está pasando, pero ya Colombia lo conoce muy bien. Más de 30 atentados en pocas horas, acciones terroristas que han asesinado a una gran cantidad de compatriotas y el cinismo de Iván Cepeda. Esos grupos terroristas son los que lo han... El señor dice cinismo del señor Iván Cepeda, cinismo el de estas personas que luego salen a aprovecharse de los atentados que están haciendo en Colombia sospechosamente antes de elecciones. Beneficiado a él y a Petro en esos departamentos porque imponen votar por Petro y por Iván Cepeda. Y el cínico sale hoy a decir que eso es para beneficiar a la extrema derecha. Perdón. Y es que no lo está haciendo. Si el señor no se beneficiara de lo que está sucediendo en Colombia, no hacía política con los atentados terroristas que están haciendo últimamente. Eso es lo que acaba de hacer el señor Álvaro Uribe Vélez, aprovecharse de los atentados que están sucediendo en Colombia para luego echarle la culpa al señor Iván Cepeda y al presidente Gustavo Petro. Y luego dicen que el señor Cepeda es un cínico cuando los cínicos son ellos. Perdón. El único que ha sido beneficiario del terrorismo es Petro y el otro Iván Cepeda. Y entonces estos terroristas dicen, obligan a votar por Iván Cepeda, enseguida cometen estos atentados. No le mienta al país, señor Álvaro Uribe Vélez, que aquí sabemos quién es el cínico y dañó tanto a nuestro país con la violencia bajo su gobierno.
Que ese plan que está haciendo la extrema derecha de nuestro país y las grandes élites como estos ricachones como el señor Sarmiento les está funcionando correctamente y ahora salen en los medios de comunicación a decir que ellos votarán por el político que les venda la seguridad y que asegure a Colombia y que tenga mano dura con esos criminales, pero vamos a ver que los criminales, si fueran amigos del gobierno actual, no estarían haciendo atentados y estuvieran quietos y calmaditos con el fin de no llamar la atención. Ahí sí se diría que esas personas y esos grupos narcoterroristas son socios del gobierno, pero están haciendo lo contrario, están atacando a los colombianos con el fin de meterle miedo a Colombia y que eso influya en las elecciones. Como lo dijo el señor Sarmiento, ahora él quiere que Colombia vote por esos políticos que tienen según mano dura y que dicen defender a los colombianos. Y escuchen muy bien ustedes, porque tienen fríamente calculado el plan estas personas. Eso es una cosa que hay que protegerla en todas las maneras posibles y tenemos que hacerlo de reclamarla y apoyarlas todas las campañas que tiendan a mejorar la seguridad, ¿no? Eso es muy importante. Sí. Y con los últimos... Eso es lo que dicen estas personas que son la élite de nuestro país para perpetuar en el poder a la extrema derecha y seguir estafando a Colombia, empobreciendo a las personas y quedándose ellos en el poder, siendo los mega ricos de nuestro país y esclavizando a los colombianos porque así son ellos. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.